Buenos días, amable auditorio, compañeros. Bienvenidos una vez más al canal de IEAE, Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacateco. Pertenecemos a la Ingeniería en Sistemas Automotrices o ISISA. El día de hoy les vamos a presentar un tema sobre termodinámica, denominado sustancias puras. Nuestro equipo está conformado por mi compañero González García Ángel Yair y su servidor Ramírez Becerril Eduardo Abel. Comenzamos. El objetivo de este video es que el estudiante, así como ustedes como auditorio, comprendan e interpreten qué son las sustancias puras a través de una serie de ejemplos y aplicaciones prácticas que le permitan diferenciar a una sustancia pura. Asimismo, aprenda sobre los estados de la materia y procesos de cambio de fase que la misma experimenta, para que se puedan aplicar en un sistema termodinámico. Ahora yo, su compañero González García Ángel Yaire, le hablará sobre el tema 3.1, que son las sustancias puras. Primero definiremos qué es una sustancia pura. Esta es aquella que tiene una composición química fija en cualquier parte. Otra manera de explicar una sustancia pura es que no puede ser separada en dos o más por medios físicos o mecánicos. Eso quiere decir que es homogénea. Tiene la misma composición en toda la muestra y sus propiedades son constantes. Una sustancia pura es homogénea. Solo se puede percibir uno o químicamente pues se puede tener uno. Si es heterogénea ya no sería una sustancia pura. Aquí les traigo unos ejemplos de sustancias puras. Aquí el agua, el nitrógeno, el helio y el dióxido de carbono. Todas estas cuatro son unos ejemplos de sustancias puras que podemos encontrar. Ahora bien, aquí una excepción es que un dato es que una sustancia pura no tiene que estar conformada por un solo elemento o compuesto químico. ¿A qué me refiero? Esto se los explicaré con un ejemplo. Una mezcla de varios de estos elementos o compuestos puede ser una sustancia pura siempre y cuando la mezcla sea homogénea. Como dije anteriormente, heterogénea no. Una sustancia pura tiene que ser homogénea. Y ahora aquí le traigo un pequeño ejemplo del aire, que como podemos ver en la imagen tenemos nitrógeno, oxígeno, argón, otros y dióxido de carbono. El aire es una mezcla de varios gases, pero con frecuencia se considera como una sustancia pura porque tiene una composición química uniforme. Ahora bien, sin embargo, la mezcla de aceite y agua, que como podemos ver en la imagen, no es una sustancia pura, ya que el aceite no es soluble en agua, por lo que se acumula en la superficie y se forman dos regiones químicamente distintas. Aquí como podemos observar, aquí tenemos el aceite, aquí tenemos el agua, podemos percatarnos muy fácil que hay dos sustancias en esa, entonces no se consideraría una sustancia pura. Una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura se sigue considerando una sustancia pura, siempre que la composición química de las fases sea la misma. ¿Esto qué quiere decir? Aquí se lo explicaré más fácil con unos ejemplos. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos agua y tenemos hielo, una mezcla de agua y hielo. Es una sustancia pura, porque ambas fases tienen la misma composición química. Aquí tenemos dos fases, sólido y líquido. Aquí el hielo está formado por agua, simplemente se le cambió de fase, entonces esta podría considerarse una sustancia pura. Y aquí, en cambio, una mezcla de aire líquido con otro gaseoso no compone una sustancia pura, debido a que la composición del aire líquido es distinta a la del gaseoso. Por lo tanto, la mezcla ya no se consideraría químicamente homogénea. Ahora les hablaré sobre el tema 3.2, que son fases de una sustancia pura. Las sustancias existen en fases diferentes. Aquí tenemos sólido, líquido y gas. Por ahora solo nos concentraremos en estas tres, ya que hay muchas más. Aquí un ejemplo es a temperatura y presión ambiente en la naturaleza, el cobre es un sólido, el mercurio un líquido y el nitrógeno un gas. Pero en condiciones distintas, cada uno podría aparecer en fases diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el humano,
cambia de la naturaleza, extrae estos, bueno, en estos tres ejemplos, y al momento de cambiar las condiciones en las que se encuentra en la naturaleza, podremos estas tres sustancias, podremos cambiarlas para uso del humano, para mejorar nuestras condiciones. Aquí tenemos las tres principales, como ya les había dicho, sólido, líquido y gas, que estas son las tres principales, pero una sustancia puede tener varias fases dentro de la principal. En una fase podemos tener varias, cada una con distinta estructura molecular. Aquí unos pequeños ejemplos sería que el helio tiene dos fases líquidas y el hierro tres fases sólidas. Dentro de una tenemos dos y dentro de una tenemos tres fases. Aquí otro ejemplo es la cristalización del agua que forma un hielo. Sería que aquí existen siete fases distintas para poder lograr un hielo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora bien, yo les hablaré de las transformaciones de fase. En los enlaces moleculares, aquí estamos hablando de enlaces, son más fuertes en los sólidos y más débiles en los gases. Esto es debido a que las moléculas de los sólidos están más próximas entre sí, aquí como podemos ver en la imagen, están juntas, mientras que en los gases se hallan separadas por distancias relativamente grandes. Aquí como podemos ver tenemos un espacio muy pequeño en un sólido y aquí tenemos una representación de un enlace molecular o de un gas que está ocupado por un volumen y aquí se mueven libremente las moléculas, diferentes direcciones y colisiones. Ahora bien, ahora les hablaré sobre el espaciamiento molecular de una fase sólida. Las moléculas de un sólido están dispuestas en un plato tridimensional, una red, por así decirlo, que se repite por todo el sólido. A causa de las pequeñas distancias, como podemos ver, están juntas, están en una red. Las fuerzas de atracción entre las moléculas son grandes, son muy grandes y las mantienen en posiciones fijas. Estas fuerzas de atracción entre moléculas se vuelven de repulsión a medida que la distancia intermolecular se aproxima a cero, lo cual evita que las moléculas se apilen unas sobre otras. Aunque las moléculas de un sólido permanecen en una posición relativamente fija, oscilan de manera continua respecto a sus posiciones de equilibrio. La velocidad de las moléculas durante estas oscilaciones depende de la temperatura. Cuando es muy alta, la velocidad y, en consecuencia, la cantidad de movimiento alcanza un punto donde las fuerzas intermoleculares disminuyen de forma parcial y en el que grupos de moléculas se apartan. Esto se comienza el proceso de fusión. Ahora les hablaré sobre el espaciamiento molecular de una fase líquida. Es muy parecido al espaciamiento de los sólidos, exceptuando que las moléculas ya no están en posiciones fijas. Como podemos ver en la imagen anterior, es una red, es un tridimensional, y aquí ya no. Aquí pueden girar y trasladarse libremente. En un líquido, las fuerzas intermoleculares son más débiles en relación con los sólidos, pero es mayor comparada con los gases. Comúnmente las distancias entre las moléculas experimentan un ligero incremento cuando un sólido se vuelve líquido, pero el agua es una notable excepción. Y por último, les hablaré sobre el espaciamiento molecular en la fase gaseosa. En la fase gaseosa, las moléculas, como podemos ver en la imagen, están bastante apartadas. No es como el sólido, que están muy juntas, el líquido que separan un poco. Aquí no hay un orden molecular, se mueven al azar con colisiones continuas entre sí y contra las paredes del recipiente que los contiene. Sus fuerzas moleculares son muy pequeñas, como dije anteriormente, comparándolo con el líquido y contra el sólido, particularmente a bajas densidades, y las colisiones son el único modo de interacción entre las moléculas, ya como están muy separadas, no interactúan entre sí muy constantemente. En la fase gaseosa, las moléculas tienen un nivel de energía considerablemente mayor que la líquida o la sólida. Por lo tanto, para que un gas se condense o congele, debe liberar antes una gran cantidad de energía. Ahora yo les explicaré sobre los procesos de cambios de fase en sustancias puras. Diariamente, pues todas las cosas que utilizamos están formadas por materia y estas materias pues son sustancias del tipo sólida, líquida o gaseosa. Bajo determinadas condiciones es posible cambiar la fase de una sustancia. Por ejemplo, el hombre
siempre ha buscado pues beneficios propios y estos beneficios los logra pues bajo ciertas investigaciones pues cambiar lo que era un sólido a un líquido y un líquido a un gas. Por eso el proceso de cambio de fase es un proceso en que la presión y la temperatura son propiedades dependientes, ya que los cambios que ocurren en estas fases ocurren a una temperatura constante y son función de la presión a la que ocurren. Dependiendo de las condiciones temperatura y presión que son específicas, la sustancia puede estar en cualquiera de las fases anteriormente mencionadas. Ahora, eh, las sustancias las podemos encontrar de diferentes estructuras moleculares, como mi compañero anteriormente lo mencionó. Es decir, que podemos encontrar sólidos, líquidos y gases. Los sólidos presentan fuerzas de cohesión que son muy fuertes, es decir, que sus moléculas se encuentran muy juntas, por lo que solos las moléculas van a presentar vibraciones. Sin embargo, un líquido, hay moléculas que solo van a estar rotando sobre sí mismas y van a estar obviamente vibrando también, pero al ser un líquido, pues sus moléculas están un poco más separadas. Caso contrario, que sucede de un gas, que sus moléculas están muy separadas, hay una distancia entre sus moléculas muy grande, por lo que van a tener movimientos de rotación y de traslación. Un cambio de fase son los procesos físicos de transición entre un estado de un medio identificado por unos parámetros que va a variar respecto a otro que al final vamos a tener parámetros diferentes al inicial. Es cuando un líquido pasa a un gas o un sólido pasa a ser un líquido, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a continuar con los procesos de cambio de fase, pero antes de empezar con ello vamos a definir qué es calor sensible y calor latente. Calor sensible se traduce cuando hay un cambio de temperatura sin afectar la estructura molecular de un material. Calor latente, en cambio, es cuando tenemos una temperatura constante, pero si hay cambios de fase, pueden ser de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Ahora, líquido comprimido o un líquido subenfriado. Para referencia vamos a utilizar lo que va a ser eh, agua a 20 grados centígrados y a una temperatura constante. Un líquido comprimido, un líquido subenfriado es aquel que se mantiene estable en su fase a pesar de que se le suministra calor o se le reduce la presión. No importa que la densidad varíe, ya que no se van a observar cambios de fase. Un ejemplo de esto es, se tiene un dispositivo síndrolo émbolo, el cual en su interior contiene agua a 20 grados centígrados y a una presión de una atmósfera. A este sistema se le aplicará un calor, por lo que la temperatura del agua empezará a subir considerablemente, provocando que el émbolo comience a subir muy poco, bueno, es casi imperceptible, ya que el aumento del agua va a ser un aumento de volumen específico, que es el volumen ocupado dividido entre la unidad de masa del material. En este proceso, que es el estado 1, la temperatura va a variar, pero no va a existir un cambio de fase. Ahora vamos a pasar a lo que es un líquido saturado. Un líquido saturado es la región límite entre un líquido subenfriado y la mezcla de líquido-vapor. Es el punto en el cual se inicia el cambio de fase de líquido a vapor. También es conocido como punto de burbuja. El líquido saturado se traduce como un líquido que está a punto de evaporarse. En cambio, al líquido comprimido, que es un líquido que no está a punto de evaporarse. Esta zona va a haber un calor latente. Continuamos con nuestro ejemplo. La temperatura pasó de 20 a 100 grados centígrados, por lo que cualquier variación de temperatura hará que el agua se evapore. Lo que nos lleva al estado número 3, que es la mezcla saturada de líquido o vapor. Es aquella donde existe una relación entre una fase líquida y una fase gaseosa. Esta también se conoce como zona, como vapor húmedo, porque hay un vapor, pero también hay partes de agua, por lo que en este estado se puede observar que hay un aumento de volumen y una disminución del volumen líquido, ya que el volumen de líquido disminuye conforme el calor se aplica por el proceso de evaporación. Y lo podemos ver en nuestra imagen, que tenemos el líquido saturado
a presión constante de una atmósfera y temperatura igual constante. Va a ser isobárico e isotérmico, pero también observamos que hay presencia de vapor. Esto nos lleva al estado número 4, vapor saturado. Es el vapor que, es el proceso de vaporización cuando ya está terminado, ya que solo existe una pequeña parte infinitesimal de líquido. Es una zona límite entre la mezcla líquido-vapor y el vapor sobrecalentado. Si se le retira una pequeña cantidad de calor o se incrementa la presión, este se condensa y forma una segunda fase. ¿Qué quiere decir esto? Que si la flama constante se quita, en ese momento a, se va a condensar en pequeñas gotas de agua, por lo que volverá a su fase original. Y lo podemos ver en esta imagen, que ya no tenemos líquido presente, pero sí tenemos lo que es el vapor de esa sustancia. Y lo que nos lleva al estado número 5, vapor sobrecalentado. Este vapor es aquel que al retirarse un poco de calor o incrementar la presión no produce un cambio de fase, es decir, está fuera de la zona de saturación. Esto se traduce a que el vapor no está a punto de condensarse, ya que las temperaturas son mucho mayores que las iniciales. Es aquí donde ya no tenemos una temperatura isotérmica. Lo podemos ver en nuestra imagen. Sigue siendo isobárico a una presión constante, pero ya no es isotérmico. En esta imagen tenemos los procesos de cambio de fase que anteriormente explicamos. Líquido subenfriado, que es el líquido que no está a punto de evaporarse. El líquido saturado, que es el líquido que está a punto de evaporarse. La mezcla líquido-vapor, que es la relación entre el líquido y la fase gaseosa. Posteriormente tenemos el vapor saturado, que es cuando todo nuestro líquido se ha evaporado y se traduce como el vapor que está a punto de condensarse, y el vapor sobrecalentado, que es el vapor que no está a punto de condensarse. Y lo podemos ver en la gráfica siguiente, que es el diagrama temperatura-volumen para el proceso de calentamiento de agua. Eh, en el, en el estado 1 tenemos lo que es nuestro líquido comprimido, que se eleva su temperatura para pasar a lo que es el líquido saturado. Después se sigue aplicando la temperatura de 100 grados centígrados hasta que se llega a la zona de mezcla, que es cuando hay una relación entre la fase gaseosa y la fase líquida, que al evaporarse todo el líquido pasa a lo que es el, el estado número 4, que es el vapor saturado. Y este vapor saturado llega a un punto en el que la temperatura va a subir, por lo que si se quita la flama no va a pasar nada, no se va a condensar ni le van a pasar otro cambio de estado a lo que es la mezcla de vapor. Sí. Y este proceso va a ser isobárico, que es decir, a la misma presión que es una atmósfera. Ahora pasamos a la temperatura de saturación y presión de saturación. La temperatura y presión de saturación son aquellas en donde ocurre la ebullición de una sustancia pura específica. Para una presión de saturación existe un único valor de temperatura de saturación y viceversa. Por el caso del agua, esta se conoce que a nivel del mar se evapora a una temperatura de 100 grados centígrados y una presión de una atmósfera o 101.35 kilopascales. Y en la gráfica lo podemos analizar, que la temperatura va a subir conforme la presión de saturación aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayores presiones hervirá a temperaturas más altas. Y en el siguiente ejercicio lo podemos analizar. Ejercicio. ¿Qué proceso requiere más energía? ¿Evaporar por completo 1 kilogramo de agua líquida saturada a una atmósfera de presión o evaporar por completo 1 kilogramo de agua líquida saturada a 8 atmósferas de presión? La respuesta es que el el proceso que va a requerir más energía va a ser el número 1. Y esto es porque se utiliza menos energía en aquellos procesos donde la presión es mucho mayor. Por lo tanto, el proceso número 1 requiere más energía. Y de forma no científica lo podemos ver en nuestras casas. Por ejemplo, cuando hervimos agua o un alimento en una olla abierta, pues
hemos visto que pues tarda en llegar a su punto de cocción, pero si utilizamos lo que es una olla express, esta aumenta la presión considerablemente, lo que disminuye pues el tiempo de cocción y así reduciendo el consumo de la energía. Finalmente, para fines termodinámicos, podemos decir que una sustancia pura es aquella que mantiene la misma composición química en todos sus estados. Lo que importa aquí es la homogeneidad de la sustancia, ya que va a ser la misma composición en cualquier parte que deseemos estudiar. Por eso es importante conocer las características de cada sustancia y los comportamientos que tiene al ser sometidos a diversas circunstancias, como lo vimos anteriormente, de presión y temperatura. Finalmente, pues, cada sustancia tiene propiedades únicas que se han estudiado a lo largo de los años y se les ha sacado provecho a muchas de ellas, ya que nos beneficia en sistemas termodinámicos que utilizamos día con día, como nuestro refrigerador, un AliExpress, etcétera, que son aparatos que, aunque no sepamos cómo funcionan científicamente, tenemos nociones de cómo funcionan. De aquí la importancia de esta exposición. Espero y les sea de utilidad y muchas gracias por su atención.